Conflicto de Bolivia y Chile, caso acceso soberano al mar. El contexto histórico y los orígenes del conflicto, la Guerra del Pacífico, año 1879 a 1884. La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico que se enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú en 1879 y 1884. Las causas principales fueron las disputas por territorios ricos en guano y salitre, dos recursos altamente valorados en la época por el uso con fertilizantes y la industria bélica. Bolivia en su entonces poseía un litoral sobre el Océano Pacífico. En las regiones de Antofagasta había otorgado concesiones a empresas chilenas para explotar el salitre. En 1878, el gobierno boliviano decidió imponer un nuevo impuesto a la campaña de salitre y ferrocarril de Antofagasta, de capitales chilenos y británicos, lo que generó un conflicto diplomático. Chile consideró que esta medida violaba tratados previos en 1879, culpó militarmente al puerto de Antofagasta. La guerra se extendió rápidamente y Perú se vio involucrado debido al La guerra se extendió rápidamente y Perú se vio involucrado debido al Pacto de la Alianza de Defensa firmado con Bolivia en 1873. El desarrollo de la continuidad favoreció ampliamente al ejército, pero mejor preparado de Bolivia, sin litoral ni capacidad naval, quedó en desventaja. Tras una serie de derrotas, Bolivia abandonó la guerra en 1880, dejando a Perú como único con El conflicto culminó en la victoria chilena y firmado el Tratado de Ancón en 1883 con Perú. Para Bolivia, las consecuencias más graves fueron la pérdida total de su litoral y la transformación de un país mediterráneo, lo que afectó profundamente a su economía, su comercio y su identidad nacional. Presentación de la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Argumento boliviano. Bolivia solicitó a la Corte Internacional de Justicia, que declara que Chile tenía la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que otorgaba que Bolivia tendría que tener una salida soberana hacia el Océano Pacífico, el cual Bolivia, argumentando que Chile se había comprometido a negociar una salida soberana al mar a través de acuerdos, prácticas diplomáticas y declaraciones de sus representantes, en el cual algunos de los argumentos que Bolivia citó como evidencia son el Convenio de Transferencia de Territorio de 1895 y sus protocolos complementarios, el Acta Protocolizada de 1920, el Intercambio de Notas de 1950, el Memorándum de Truco de 1961 y la Declaración Conjunta de la Charaña de 1975, en el cual Bolivia indicó que no buscaba la devolución de territorio, sino que buscaba la obligación de negociar de buena fe, en el cual, según el argumento chileno, indica que la frontera entre Chile y Bolivia se había fijado por medio del Tratado de Paz y Amistad de 1904, en el cual Bolivia tenía acceso no soberano al mar. Mediante este mismo tratado, Chile también sostuvo que la Corte Internacional de Justicia no tenía competencia sobre la demanda propuesta por Bolivia, ya que el asunto se zanjó mediante el Tratado de 1904 ante el Pacto de Bogotá de 1948. Además, Chile también afirmó que las negociaciones solo podían desarrollarse mediante obligaciones si se lograba alcanzar la rúbrica y posterior aceptación, en el cual el inicio del caso, en el cual se inició el caso el 24 de abril de 2013, ya que Bolivia inició formalmente el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, aunque la demanda se presentó el 13 de junio del 2013, como también la presentación del memorial boliviana, que ha sido el 15 de abril del 2014, que Bolivia presentó su memorial, como también ha presentado las excepciones preliminares por Chile,
que ha sido el 15 de junio del 2014, que Chile presentó sus excepciones preliminares. Fallo de la Corte Internacional de Justicia. El 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia emitió su sentencia sobre la demanda de Bolivia contra Chile, relacionada con la supuesta obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Bolivia presentó su demanda el 24 de abril de 2013, solicitando que la Corte declarara y ordenara a Chile cumplir con dicha obligación de negociar de buena fe. Chile, por su parte, presentó excepciones preliminares el 15 de julio de 2014, las cuales fueron rechazadas por la Corte, permitiendo que el juicio continuara. Análisis de los argumentos de Bolivia. Al analizar los argumentos de Bolivia para establecer una obligación chilena de negociar un acceso soberano al mar, se centró en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y en la intención de las partes de obligarse jurídicamente. Número 1. El intercambio de las notas de 1950. La Corte reconoció que un intercambio de notas puede generar un tratado, pero solo si en dicho canje se especifica claramente ese efecto vinculante. En el caso de 1950, se determinó que no se especificó tal efecto. Además, señaló que en la práctica internacional los intercambios de notas suelen usar un lenguaje uniforme, lo cual tampoco ocurrió aquí. Finalmente, la Corte concluyó que la expresión chilena de estar dispuesto a iniciar negociaciones no implicaba una aceptación de la obligación de negociar un acceso soberano al mar. Número 2. Reunión de la Charaña, 1975 y declaraciones posteriores. Charaña. La Corte Internacional de Justicia consideró que una obligación podría haber surgido si ambas partes hubieran manifestado la intención de obligarse por la declaración de Charaña, lo cual no sucedió, por lo tanto la Corte la calificó como un documento político. Declaración Conjunta, 1977. Aunque ambos gobiernos acordaron iniciar negociaciones, la Corte dictaminó que esta declaración no iba más allá de reafirmar la necesidad de continuar negociaciones sin generar una obligación jurídica. Consulta a Perú. La Corte Internacional de Justicia destacó que durante el proceso, la propuesta chilena a Bolivia fue consultada con Perú según el protocolo de 1929 y la contrapropuesta peruana, jurisdicción conjunta de los tres estados, fue rechazado por Chile y Bolivia. Enfoque de 1986-1987. Declaración de Algarve y agenda de 13 puntos. La Corte desestimó el carácter de acuerdo bilateral vinculante para estas iniciativas, concluyendo que ninguna de ellas obligaba a Chile a negociar un acceso soberano pacífico. 3. Declaraciones y hechos unilaterales. La Corte Internacional de Justicia estableció criterios estrictos para determinar si una declaración unilateral de Estado genera obligaciones jurídicas. Debe haber una intención clara del Estado de obligarse, conforme a los términos de la declaración, y esta debe ser pública. Aplicando estos criterios, la Corte dictaminó que las numerosas declaraciones de autoridades chilenas no expresaban un compromiso jurídico vinculante. No encontró evidencia de una intención de Chile